Prepárate que vamos a hablar de la superconductividad. Y empezamos. ¿Qué es la superconductividad? Y este será el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes? El canal que resuelve. Sí, vamos a resolver esta gran pregunta. ¿Qué es la superconductividad? Sí, al estilo de Ingenieros en Serie. ¿Qué esperabas? ¿Que te voy a dar la definición de un minuto? Pues no, vamos a fundamentar un poco y contarte de alguna manera cómo se da esto, ¿no? No de un día para otro apareció un genio y dijo, bueno, este material es superconductor porque yo lo digo y porque sí. Muy bien, todo a raíz de que muchos científicos y demás amantes de la ciencia se preguntaban, pues, las características de la resistencia o variaciones, perdón, de la resistencia en cuanto a la temperatura, ¿no? Comenzaron a, digamos, a analizar su conductividad, su resistividad y demás. Ya hemos explicado qué sucede con los metales, con los semiconductores. Y vamos a explicar un caso particular, la superconductividad. Para empezar, el término superconductividad, digamos, la descubrió un físico holandés llamado Kamerlingh Onnes. ¿De acuerdo? Y en el año 1913 recibe el premio Nobel por su enorme contribución a este descubrimiento y al estudio de muchos materiales, muchos, digamos, en este caso, por ejemplo, el mercurio, a bajas temperaturas. Es decir, él lo que hace es estudiar el comportamiento a nivel físico de cómo varía la resistencia cuando estos materiales se someten a muy bajas temperaturas, cercanas al cero absoluto. ¿Ok? Muy bien. Empezamos, muchachos. La superconductividad. ¿Qué es la superconductividad? ¿Cómo se fundamenta este término? Vamos aquí a dibujar, digamos, que esto sea algo del material, ¿de acuerdo? Si tienes alguna definición de cómo aprendiste la superconductividad y demás, puedes compartirla en los comentarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos una aproximación de lo que son átomos, ¿de acuerdo? Núcleo positivo y demás. Muy bien. Ya hemos explicado por qué en los metales, si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la resistencia? ¿De acuerdo? Porque en los metales la resistencia pues aumenta. Si te has perdido el vídeo, pues ponte al día y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de Ingenieros en Serie. ¿De acuerdo? Efectivamente, porque un elemento metálico, al tener electrones libres, y si se incrementa la temperatura, pues la agitación térmica aumenta. Si se incrementa la agitación térmica, esta agitación térmica hace que el movimiento del electrón, digamos, el flujo electrónico sea más caótico, sea más difícil. Por lo tanto, la movilidad de electrones se pierde. Y si la movilidad de electrones se pierde ante el incremento de la temperatura, pues si se reduce la movilidad, quiere decir que la resistencia aumenta. ¿De acuerdo? Es decir, que hay un mayor calor liberado por el efecto Joule. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría si este mismo caso, digamos, en vez de aumentar la temperatura, yo voy a reducir la temperatura? Reducir esta temperatura. No 10 grados, no 100, sino, digamos, reducirla hasta tal punto de llegar al cero absoluto, que son los 0 Kelvin. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un sistema internacional de unidades, que es el Kelvin, ¿no? Para los grados. Pero no te olvides que el Kelvin es grados centígrados sumado más 273. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
la temperatura ambiente aproximada 27 grados, quiere decir, más 273, significaría 300 Kelvin. ¿De acuerdo? 300 Kelvin. Muy bien. Si hablamos de 4 grados Kelvin, esto pasa a o mejor dicho, 3 grados Kelvin, pues pasa a restar, sería menos 270. Estamos hablando de temperaturas inferiores a los menos 260 grados centígrados o Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si reducimos esas a temperaturas de los menos 260 hasta los menos 270 grados Celsius? ¿De acuerdo? Es evidente que esa agitación térmica se reduce, ¿de acuerdo? Se reduce hasta el punto, ojo, no al cero absoluto, ojo, no estoy diciendo que llegue al cero absoluto, pero se reduce tanto que es como si el electrón permaneciera, digamos, su agitación térmica natural del electrón fuese prácticamente cero. Ojo, no confundan, porque muchos creen que el electrón se queda inmóvil, ¿no? Entonces esa temperatura no se mueve, ¿de acuerdo? Algunos piensan así. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a esa temperatura? ¿De acuerdo? La agitación térmica se reduce, es decir, que ya el electrón no va a tener este movimiento que ya te he explicado, ya no va a tener una agitación térmica así, que se hace difícil, que se golpea con otros, digamos que se repele con otras nubes, que intenta atraerse con otros núcleos, ya no va a ser un camino caótico, ¿no? No. Digamos, va a obedecer a la intensidad del campo eléctrico de una manera más libre, más uniforme, ¿de acuerdo? Ya no va a tener un movimiento caótico, ya no va a tener un movimiento con tantas, digamos, piedras en el camino, por así decirlo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿sí? Entonces, quiere decir que si uno somete este material a un campo eléctrico, habiendo alcanzado esa temperatura, el campo eléctrico, digamos en este sentido, ¿verdad? Ya saben que la fuerza de Coulomb hace que el electrón, al ser carga negativa, vaya en dirección contraria al campo. Muy bien, eso ya lo he sustentado. Entonces, ese flujo electrónico ya no va a ser caótico, sino va a ser, a esas temperaturas, a bajas temperaturas, va a ser más ordenado, ¿de acuerdo? Ordenadísimo. La transmisión de la energía eléctrica, que es gracias a los campos electromagnéticos, se va a hacer mucho más fácil y rápida, ¿de acuerdo? Porque ya no va a haber no hay un movimiento caótico, ¿de acuerdo? No se pierde mucha energía. La energía, pues, no se va a disipar, ¿no? O sea, el efecto Joule es casi cero. Eso, digamos, es la conclusión de la superconductividad. ¿Sí? ¿Qué es, entonces, por lo tanto, qué es la superconductividad? Digamos, es un estado de ideal digo, o casi ideal, transmisión de energía eléctrica que se logra cuando, digamos, el mar de electrones deslocalizados en su flujo de movimiento ya no pierden energía cinética como sería a temperatura ambiente o a elevadas temperaturas. Digamos, ese punto se denomina superconductividad. Y esta explicación fue fundamentada, como les repito, gracias al científico holandés Onnes, ¿de acuerdo? En el año 1911, quien descubre este comportamiento de la superconductividad. Y en el año 1913, digamos, es galardonado con el premio Nobel. Por ejemplo, aquí tenemos el comportamiento del mercurio. Mercurio, aquí tenemos la gráfica, aquí, para que no se confunda. Tenemos la gráfica de la resistencia del mercurio respecto a la temperatura. Aquí vemos que la resistencia disminuye conforme la temperatura disminuye, y cuando
se aproxima a 4 Kelvin, ¿de acuerdo? Esta resistencia cae prácticamente a cero, ¿de acuerdo? A partir de los 4 Kelvin se puede decir que el mercurio se comporta como un superconductor. Muchos se preguntarán, ¿es lo mismo para cualquier metal? No, para cualquier material no es lo mismo. Aproximado sí. Por ejemplo, ya te he comentado que para el mercurio alcanza la superconductividad a los 4 Kelvin y el plomo alcanza la superconductividad a los 7 Kelvin. ¿De acuerdo? Donde en ese momento la resistencia es prácticamente igual a cero. Igual a cero. O sea, prácticamente igual a cero. Algunos dirán, entonces Inge, entonces si aplicamos nuestra ley de Ohm, entonces si esto es cero, entonces obtendríamos una intensidad de corriente infinita. He dicho casi cero, estamos hablando de 0.000 algo, ¿no? Infinita no. Bueno, porque hablar de infinitos o de división entre ceros es un tema complicado en la matemática. ¿De acuerdo? Entonces, para niveles prácticos, así, digamos, hablando de ingeniería, la resistencia es prácticamente cero. ¿De acuerdo? Ojo, no entiendas como una corriente muy grande, como si pasara un flujo, digamos, de electrones que se mueven a una velocidad grandísima, ¿no? Ya te he dicho que la intensidad de corriente no tiene que ver con distancias. La intensidad de corriente tiene que ver con la diferencial de la carga respecto al tiempo. Entonces, la intensidad de corriente o la corriente eléctrica aumenta, digamos, no al ritmo que tú piensas, simplemente es más fácil, se realiza más fácil el flujo de corriente, porque evidentemente, al no haber tantos, digamos, al ya no ser el movimiento caótico, como si se tratara de agitación térmica, como si tuviera agitación térmica, pues el flujo de carga con respecto al tiempo se va a hacer más liviano, se hace más permisivo, se hace más fácil, se hace más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, pero no estamos hablando de distancias, estamos hablando de carga. Quédate con la carga. Carga. No te quedes con velocidades, que eso nunca lo ha dicho ni Ampere ni nadie. Así que, perfecto. Entonces, repetimos. En conclusión, la superconductividad es el grado, ¿de acuerdo?, que alcanzan ciertos materiales cuando la resistencia es prácticamente igual a cero. ¿Y siempre se alcanza cuando se reduce a temperaturas muy bajas? No siempre, ¿de acuerdo? En el siguiente episodio vamos a analizar el punto de vista físico, el fundamento teórico de cómo otros materiales cerámicos se comportan como superconductores en temperaturas más elevadas. Pero ese será otro tema. De momento, quédate que la superconductividad es un estado transitorio en el cual, pues, se reduce al máximo el grado de agitación térmica de los electrones, haciendo que estos no pierdan energía. O sea, toda la energía eléctrica se concentra en transmitirse, no se pierde por energía, no se pierde calor mediante el efecto Joule. Así que eso significa la conductividad térmica. Así que ya lo sabes. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus amigos. Si tienes alguna queja, sugerencia, pues también déjala ahí. Si vas a sustentar algo, una crítica, o dices que hay un fallo por ahí, te agradecería mucho que sustentes. No critiques sin ningún tipo de argumento. Muy bien, te dejo ahí. Estudia más sobre este genio holandés que descubrió este efecto de la superconductividad. Así que ya lo sabes, estudia, guardo, estudia mucho, no te rindas. Si suspendes la asignatura, no te preocupes, sigue dándole duro al estudio, que estoy completamente convencido que vas a aprobarlo. Ya lo sabes. Y este vídeo llega gracias, ya lo sabes a quién, a nuestro principal auspiciador, el que hace posible que yo pueda estar aquí compartiéndote un poco de conocimiento y que tú puedas estar ahí del otro lado
escuchando este interesante tema. ¿De acuerdo? Quiero dar las gracias, enormes gracias, a nuestro principal auspiciador, el creador del universo. Así que ya lo sabes, conmigo será hasta una próxima oportunidad.